Bueno, buenos días para todos, bienvenidos, gracias por sumarse a esta charla que estamos organizando, o que hemos organizado, mejor dicho, desde el programa Regionales de APRESID. Bueno, mi nombre es Franco Lilini, yo formo parte precisamente del programa Regionales como coordinador de los nodos Centro y Litoral. Bueno, en esta ocasión nos toca sumar una nueva charla a esta serie de charlas virtuales que venimos organizando de la institución bajo el nombre de APRESID en Casa. En esta oportunidad la idea es que dos socios APRESID nos cuenten sus experiencias en cultivo de servicio. Ellos son Bernardo Romano, productor referente de APRESID, de la Regional El Bragado Chivilcoy, y lo acompaña Marcelo Arriola, asesor técnico, pertenece a la Regional Pergamino Colón, bueno, y ambos también integran la comisión directiva de APRESID. Algunas cuestiones a tener en cuenta respecto a la dinámica de la charla. Va a tener una duración aproximadamente de 1 hora, con unos 40-45 minutos de charla sin interrupciones. Después habrá unos 15-20 minutos para poder hacer preguntas. Ustedes se mantendrán con los micrófonos y las cámaras cerradas para que no haya ningún tipo de interferencia en la charla. Por lo tanto, las preguntas van a ser en forma escrita a través del chat que figura a la derecha de la pantalla al final de la charla, y yo se las iré leyendo a los disertantes. Así que bueno, si les parece, Bernardo, Marcelo, comenzamos con la presentación. Bueno, vamos a hablar un poco de nuestra experiencia en los cultivos de servicio, arrancando con la agricultura siempre verde, que esto es la evolución del sistema de siembra directa que empezamos a armar el año pasado desde la institución. Como ustedes saben, bueno, la misión de APRESID es impulsar sistemas de producción sustentables de alimentos, fibra y energía a través de la innovación, la ciencia y la gestión del conocimiento en red. El sistema de siembra directa, bueno, se basa en las buenas prácticas, que son la no remoción del suelo con presencia de cobertura, rotación y diversidad, intensidad de rotaciones, la nutrición balanceada de los suelos, el manejo integrado de plagas, el manejo eficiente y responsable de los productos fitosanitarios y la gestión de la información ganadera. Y todo esto con el sistema de siembra directa ayudaba a reducir la erosión en un 90%, el uso de los combustibles fósiles en un 60%, la pérdida de la evaporación de agua en un 70%, y aumentaba la fertilidad de los suelos, siempre realizando con rotaciones, por supuesto. Entonces, la agricultura siempre verde es una evolución de esto con la implementación de los cultivos de servicio, tratando de mantener vivos los suelos con cultivos, insectos, microorganismos y raíces durante todo el año. De esta manera entramos en un círculo virtuoso con mayor actividad biológica, mayor fotosíntesis, mayor captura de carbono, y nos ayuda a controlar la erosión, controlar malezas, tener un mayor aporte de nutrientes, una mayor gestión de agua y un mayor mantenimiento de la biodiversidad. Marce, te cedo. Un poco la idea era contarles, más allá de todo, los beneficios económicos que podemos ver entre distintas rotaciones e intensificaciones y demás, como siempre, como nos va a contar Bernardo, es entender que tenemos que revertir un proceso de deterioro de suelo y un proceso de mala agricultura, por así llamarla, como así fue la siembra directa, como un cambio muy fuerte en este sistema de producción agropecuaria. Hoy el primer cambio fue no dejar de labrar el suelo y empezar a hacer siembra directa, empezar a hacer rotación de cultivos y no hacer monocultivos, empezar con una fertilización balanceada. Y hoy estamos en esto que dice Bernardo, en esta agricultura siempre verde, con una diversidad grande de especies, como para parecernos lo más posible a esos ecosistemas prístinos que ganaron carbono si no perdieron, y tratar de mejorar tanto condiciones físicas, químicas y biológicas para mejorar la salud del suelo. Creo que es un poco la idea de esto, es contarles en qué estamos trabajando cada uno en su barrio, con esta idea de mayor captura de carbono y mejorar salud del suelo. Adelante, Bernie. Entonces,
La historia del sistema de producción en la zona de Alberti y Chivilcoy eran lotes de sistema de siembra directa en campo de tercero, con las buenas prácticas, con rotación de intensidad de 1,5 cultivos por año, con trigo, soja de segunda, en un año maíz en el segundo, nutrición balanceada de rotación, y desde hace 12 años empezamos paralelamente a probar 2 cultivos de cosecha, cebada, maíz, trigo, soja de segunda, con los cultivos de servicio, vicia, maíz, trigo, soja de segunda. ¿Y qué era lo que pasaba? Con la cebada y el maíz, el primer año había muy buenos rendimientos de los dos, amén del nitrógeno sintético que había que aplicarle al maíz, pero había una acumulación muy grande de rastrojos y el trigo y la soja de segunda empezaban a decaer en rendimientos. ¿Por qué? Porque la relación carbono-nitrógeno de esos residuos era muy baja, entonces no se descomponían. Y lo que pasaba con los cultivos, con la implementación del cultivo de servicio de vicia, era todo lo contrario. Se mantenía un equilibrio en el sistema, entonces los rendimientos se iban incrementando. Esto con maíces tardíos, ¿no es cierto? Entonces, lo que veíamos, los resultados que íbamos teniendo era que con la inclusión del cultivo de servicio Villa Villosa, pura con sociedad con centeno, antecesor de maíz tardío, se disminuía la aplicación de nitrógeno entre 60 y 90 kilogramos por hectárea, y para el trigo que seguía había un aporte entre 30 y 40 kilos de nitrógeno. Se observaban mejoras en la eficiencia del uso de agua del nitrógeno y también se disminuía la aplicación de productos fitosanitarios como atracina y acetocloro, o sea, los residuales, y ALS. No se necesitaban porque la cobertura de los cultivos de servicio ayudaban a controlarlas. A su vez, empezamos a implementar la vicia y los cultivos de servicio para maíz temprano, tratando de ver si todos los beneficios que teníamos en los maíces de ríos también se podían utilizar en los maíces tempranos. Y veíamos que también pasaba eso, con menor aplicación de nitrógeno, pero nos ayudaba a controlar las malezas y disminuir el impacto ambiental. Este es un gráfico donde se muestra el IDQ, que es un índice de impacto ambiental de la Universidad de Cornell de Estados Unidos, donde muestra la diferencia que hay entre un barbecho químico y los cultivos de servicio en maíces tempranos y en maíces tardíos. Como ven, disminuye la aplicación, el impacto más de un 50% cuando implementamos los cultivos de servicio. Y estos cultivos de servicio a su vez están en mezcla. ¿Y qué pasa con los rendimientos? Este gráfico es de maíz temprano. Vemos que cuanto más complejidad tienen los cultivos de servicio, o sea, cuanto más especies de más familias tenemos, más aumentan los rendimientos, ¿no? Porque se potencian las virtudes de esos cultivos, ¿no? De la vicia, de la leguminosa aportando nitrógeno, con la gramínea aportando carbono y con la crucífera rompiendo la desificación. Se sigernizan todas esas virtudes y aumentan más los rindes. Y a su vez también nos aporta más de sustentabilidad, ¿no es cierto? Porque vemos que cuanto más complejizamos el cultivo de servicio, más nos ayuda a mantener un balance positivo de carbono. En nuestra zona, la pérdida de carbono entre 1 tonelada a 1 tonelada 200 de carbono por hectárea por año, y con cultivos de servicios dobles a triples llegamos a superar ese balance, cosa que no pasa si hacemos el cultivo de maíz solamente. Voy a mostrar, bueno, siembras aéreas del año pasado que se hicieron el 9 de abril. Se sembraron 18 kilos de vicia por hectárea. Es una foto del 17 de mayo.
del 30 de julio. Son raíces de vicia con diferentes historias, de izquierda a derecha. La primera es un lote que no tiene historia de vicia. La segunda es el lote con historia de vicia. La tercera es la huella del pulverizador anterior, donde estaba pisado y no había soja, y más desarrollo todavía. Y la cuarta es el bajo alambrado. Todo esto tiene doble inoculación, que es muy necesaria, sobre todo en los lotes que no tienen historia de vicia. Nuestras mediciones son un 30% de diferencia de aporte de materia seca y por ende de nutrientes, con una inoculación a 2 inoculaciones, o sea, con simple a doble inoculación. Les muestro en la foto la incidencia del B2 textural. En la izquierda hay incidencia del B2T, en la derecha no. Como toda leguminosa, tiene mucha afección. Cuando se cortó el cultivo, había una diferencia de 20% de producción entre una y otra. Y esta es la foto de esos sectores. En este lote se sembró el maíz sobre cultivo vivo y cayó una helada el 23 de diciembre sobre la parte más verde, que es la parte que no tiene B2T, no afectó la helada. La parte que está más amarilla y afectó la helada por tener ese problema sobre las raíces. También tenemos que tener cuidado con el apelamiento de productos fitosanitarios, el cultivo antecesor. En la mano derecha no hay apilamiento y en la mano izquierda el pulverizador con el que se aplicó ese lote no tenía corte automático y hubo un solapamiento de ALS y provocó eso. Una disminución del 30% de producción de materia seca al final del cultivo. Una foto de vicia con centeno. Centeno, una forrajero y vicia. Acá estamos rolando con el rolo faca. Y esta es una siembra sobre el rolado de maíz. Y acá es una siembra ya sobre cultivo vivo. ¿Y por qué empezamos a probar con la siembra de maíz sobre cultivo vivo? En primer lugar, bueno, para tratar de mantener más tiempo, siendo redundante, los cultivos vivos sobre el suelo con todo lo que eso trae aparejado, todos los beneficios biológicos y físicos, y también para ver si mejoraba la operatividad de la sembradora. El suelo es como sembrar sobre una pastura, y a su vez ese cultivo es muy lábil, así que la sembradora, cualquier tipo de sembradora, no tiene problemas para sembrar sobre eso, sobre esa cobertura. Entonces se aumenta las horas útiles de siembra, que cuando está el cultivo seco, el rastrojo seco, cuando hay humedad, tanto a la mañana como a la tarde, la sembradora arrastra, entonces tenemos pocas horas útiles para sembrar. En cambio, acá sobre el cultivo vivo, si es necesario, se puede sembrar todo el día. Como queda la tierra, uno tiene una alta calidad de siembra. Acá ya está el maíz implantado. Voy a intentar. Tenemos poca ancho de banda, entonces vamos a dejar este video para otra oportunidad, por las dudas. ¿Por qué realizar siembras
sobre cultivo vivo en fechas tempranas de maíz, para el mayor aporte y mejor balance de carbono, o sea, para tratar de tener un balance de carbono positivo durante toda la rotación, durante los 2 años de la rotación, para tener una cobertura y vida durante todo el año, mejorar la calidad de siembra, mejorar la productividad de la sembradora, supresión de malezas y reducción de la aplicación de productos fitosanitarios, aporte de nitrógeno biológico y reducción de la aplicación de fuentes sintéticas. Y acá, bueno, son excluyentes las condiciones hídricas, precipitaciones inminentes de buena calidad. Acá les muestro una foto de maíz sobre cultivo de servicio rolado sin aplicación de productos fitosanitarios. Acá esto ya está en madurez relativa y con ninguna aplicación. Y este es sobre siembra viva con una aplicación de un producto fitosanitario en el mismo lote. Y acá les mostramos unas fotos de cómo están las raíces de maíz en un lote ya estabilizado en el sistema de siembra directa e intensificado con los cultivos de servicio. Como ven, no hay ningún impedimento, las raíces están bien desarrolladas y ahí están estas lombrices que están a la derecha, que son las que se encuentran en los sistemas pristinos. Lo mismo con soja, es soja de segunda, sobre el mismo lote. Las fotos del maíz eran del año anterior, estas son de este año. Y todo esto, ¿por qué se los muestro? Porque esto nos muestra, es un indicador de la salud del suelo, ¿no? No tiene impedimentos físicos. Y ahora, bueno, le vamos a hablar un poco también de la nutrición de estos sistemas. Como bien marcaste vos, Bernardo, anteriormente me quedé no quería interrumpir y me quedé en un punto en la visión de estos sistemas con el tema de malezas. Cuando uno piensa estas intensificaciones, esto siempre verde y esta diversidad, es indudable que empezamos a poner en nuestro sistema de producción otro principio activo. Cuando nosotros empezamos a pensar de esa baja de ese IQ que mostraste muy bien, que lo mismo nos dio en la chacra pergamino, esa cantidad menor de aplicaciones y encima esa menor cantidad de agroquímicos puestos, eso lo estamos viendo como una medición del día de hoy, como una medición anual, pero no como una medición de sistema. Cuando pensamos este sistema de malezas como una medición sistémica y con una visión más global, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos poniendo otro principio activo, como que estos cultivos de servicios son un principio activo más, en el cual lo que bajamos es la presión de la selección de maleza. Eso, si nosotros hubiésemos logrado en la época de las hojas RR usar estos sistemas mucho más sanos, es indudable que el glifosato hoy estaría trabajando de otra manera, porque nuestra presión de selección con el glifosato hubiese sido distinta. Nosotros empezamos a usar, pero a abusar de agroquímicos y de principios activos en los cuales lo único que hacemos es aumentar nuestra presión de selección sobre malezas que son resistentes y después terminan quebrando resistencia, decimos nosotros, como que quieran resistencia, pero en realidad lo que estamos haciendo cuando decimos quebramos resistencia es corrernos del problema. Nosotros tenemos que ser parte del problema y nosotros estamos seleccionando esas malezas resistentes. Entonces, con esta baja de agroquímicos es indudable que con menos aplicaciones, como marcaba Bernardo, y con menos cantidad de agroquímicos, lo que estamos bajando es nuestra presión de selección para esos agroquímicos. Entonces, es un punto no menor, que es difícil de cuantificar, indudablemente, pero como bien nos muestra Ren con Martín Marcetti, en esa evolución de cantidad de malezas resistentes y esa resistencia cruzada, si nosotros logramos poner los cultivos de servicio como un principio activo, llamo yo, para prevenir malezas, bajamos mucho nuestra presión de selección. Con respecto, me tomé también, cuando vos hablabas, Bernardo, de estas condiciones físicas, ya me corro de transparencia y un poquitito más adelante, y disculpa la desprolijidad, pero no quería interrumpir. Cuando nosotros
Hoy el principal problema que tenemos en el suelo como parte física, con lo que nombraba Bernardo, es esas capas laminares. Esas capas laminares es indudable que son partículas de suelo, de limo, que están liberadas, que ya no están en conglomerados de materia orgánica. Que por bajar ese porcentaje de materia orgánica y aumentar con labranzas la ruptura de esos agregados, liberamos partículas que indudablemente quedan libradas al azar y se van acomodando y se van poniendo en bloques que lo único que hacen es bajar esa permeabilidad del suelo. Si seguimos con labranzas, indudablemente para romper eso lo logramos anualmente, pero cada vez empeoramos más la situación porque cada vez estamos combustionando más nuestra materia orgánica, estamos quemando más materia orgánica, estamos perdiendo y cada vez estamos liberando más limos, aumentando nuestras capas laminares. Es entonces indudable, que esto bien muestra Bernardo, por este aumento de actividad biológica, por esta mayor intensificación. Lo que estamos haciendo es revertir este proceso. Esa lombriz que bien muestra Bernardo, lo único que hace es hacer agregados, bioagregados que se llaman ahora, en los cuales vuelve a agarrar esas partículas que estaban liberadas y ponerlas en conglomerados y tratar de bajar esa densidad aparente por capas densas por liberación del limo. Entonces, en esto me quedo en esta foto de esta lombriz y me pongo a pensar en las mediciones que tuvimos en la Chacra Pergamino. En la Chacra Pergamino, en los sistemas más intensificados, tuvimos casi con 1000 kilos de lombrices por hectárea. Y uno cuando, esto para ver esa visión de sistema que uno le tiene que dar a la agricultura, en la cual lo que yo hago hoy interfiere en lo que va a pasar dentro de 3 años. Uno siempre trata de meter los márgenes como anuales y anualizar todo y simplificar los sistemas, y la verdad que esto es mucho más complejo que eso. Esa tonelada de lombrices que nosotros logramos tener es indudable. Llevémoslo a kilo de novillos, siempre como para poder entender. Son 2 novillos, 3 novillos, 2 novillos y medio por hectárea. Imagínense a punto de tenerlos ya para mandarlos a Liniers. Y de repente este año decidimos no sembrar porque parece que el año viene seco, porque creemos que debemos hacer una soja de primera porque ya hicimos los deberes, y nos metemos en un barbecho, esos 2 novillos y medio en un barbecho de soja. Imagínense cuánto tiempo pueden llegar a vivir. Entonces, es indudable que se van a morir de hambre. Lo mismo pasa con nuestra biología en el suelo, pasa exactamente lo mismo. Tenemos que mantener este sistema vivo, intensificado y diversificado, pero sin baches de barbecho, sin baches, porque dejamos de capturar carbono, dejamos de dar alimento a esta biología de suelo que es la que nos mejora condiciones físicas y químicas. Yendo ya a Bernardo, me había dejado, perdón que me fui para atrás, pero de vuelta me había dejado para adelante Bernardo en el tema de nutrición de cultivos. Esto que hablamos de nutrición de los cultivos de servicios, yo quiero ampliarlo un poquito más. Tenemos que salir de la nutrición del cultivo de servicios, salir de la nutrición del cultivo propiamente dicho y meternos en la nutrición del sistema. Todo lo que nosotros hacemos en nuestro... Se fue un poquitito para adelante, Bernie. Todo lo que nosotros hacemos en nuestros cultivos como nutrición hoy, con esta visión sistémica estamos influyendo en la nutrición del año que viene y del otro año también. Entonces, es indudable que, como Bernardo mostraba con el tema de la vicia, hay aportes de nitrógeno de la vicia que van a ser capitalizados por el maíz, pero lo vimos en la Chacra de Pergamino, cuando nosotros después de esa vicia maíz hacemos un trigo el próximo año, tenemos un delta, un diferencial de nitrógeno aprovechado por ese trigo que queda residual en el sistema. Entonces, salgamos de la nutrición de cultivo per se y entremos en la nutrición de un sistema. En esto nos parecía que estaba bueno mostrar una idea de esto. Este es un ensayo que teníamos este año, que termina recién en diciembre del año que viene, en el cual hicimos distintas fertilizaciones de nitrógenos a los centenos, pensando el centeno como, de vuelta, un cultivo de servicio, pero un cultivo propiamente dicho, y no una semilla tirada al azar, en el cual se hizo fertilizaciones de nitrógeno y
Y digo que este ensayo termine el año que viene porque en realidad en esta visión sistémica nosotros tenemos que entender que esa captura de nitrógeno que hizo el centeno nos la va a devolver en el sistema, en las máximas, en las fertilizaciones máximas tenemos 13 toneladas de materia seca con 1,8, 2% de nitrógeno, o sea, tenemos una cantidad de nitrógeno en el sistema que indudablemente queda en el sistema y va a ser aprovechado por el trigo subsiguiente, y ahí es donde vamos a tratar de entender qué pasa con esta nutrición 2 o 3 años después de este nitrógeno que puse como ureico hoy, pero ya tenemos resultados en los cuales, ya yendo a maleza y yendo a las cosas más medibles, fácilmente medibles, lo primero que nos llamó la atención es que esas altas fertilizaciones de centenos funcionaba el rolo. Antes pensábamos que los rolos, para que funcione ese rolo y poder tener menor cantidad de agroquímicos, como bien lo marcaba Bernardo, ese rolo necesitamos tener un cultivo bien logrado y que esté empanojado. Y la verdad que esto que muestra Bernardo ahora con estas dos fotos es el mismo centeno con distintas dosis de nitrógeno y funcionó distinto el rolo. El rolo en la parte no fertilizada o subfertilizadas indudablemente no funcionó. O sea que nos rompe la cabeza y nos estresa pensar que hoy ya tenemos que pensar en un cultivo de servicio en el cual tenemos que alimentarlo como un cultivo per se, como pensamos en un trigo. Lo que pasa es que en vez de la cosecha de granos, lo que vamos a tener es otros servicios cosechados. En este caso, el servicio cosechado es maleza. En este ensayo hay con y sin agroquímicos y logramos, por suerte, cosechar esos. Ya Martín en algún momento, en alguna charla de REM, nos va a mostrar más detalladamente este ensayo, qué pasó con las malezas, pero logramos cosechar soja arriba de estos centenos sin la aplicación de agroquímicos en estos centenos rolados. Entonces, eso es lo que nos da empezar a entender que todas las cositas van atadas una de otra con una visión bastante más sistémica de la que le estamos dando a los cultivos anuales. Adelante, Bernie. Sí, bueno, con respecto a la nutrición, se me traspapeló un slide. Nosotros estamos probando acá con diferentes dosis de azufre en la vicia. O sea, partiendo, como dijo Marce, desde que nutrimos el sistema con reposición de fósforo, tratamos de potenciar los cultivos de servicio para que nos ayuden a capturar más carbono, o sea, que el balance positivo sea más grande, que nos ayuden a controlar las malezas y a su vez que potencien el aporte de nitrógeno de la vicia. Con esto el año pasado probamos diferentes dosis de azufre, 0, 20 y 40 kilos de azufre por hectárea con mazo fértil, y logramos entre 25 y 30% de aporte de plus de materia seca. Entonces llegamos a la conclusión de que la fertilización más eficiente era la de 20 kilos de azufre en cuanto a aporte de materia seca y al costo, a la inversión. Esto fueron dos tiradas en un lote, en dos lotes, digamos, diferentes, y eso fue la media que obtuvimos. Entonces este año, para tener más validez estadística, vamos a hacer 3 repeticiones en diferentes lotes para hacer la medición más exacta, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que vamos por el camino adecuado, al margen. Con respecto también a los cultivos de servicio, tenemos que tratar de hacer un cambio, dejar de imputarlo como un costo, a pensarlos como una inversión con una tasa de retorno importante, y no dentro del año mismo per se, sino dentro de la rotación. Entonces, tenemos diferentes ítems como la inversión, puede ser una fertilizadora tipo Altina, Avión o sembradora,
de menor a mayor, la semilla, simple, doble, triple o más especies, con aplicación simple o doble de inoculante, con aplicación o no de cura semilla, la aplicación de fitosanitarios y los mismos, o sea, de los productos fitosanitarios y de los fertilizantes químicos nitrogenados que también son fitosanitarios. Acá tenemos un costo entre 55 y 150 dólares por hectárea. El ahorro en dólares que nos trae esta tecnología, número de aplicaciones de 1 a 3, de productos fitosanitarios, glifosato, hormonales, residuales como atracina, PPO, ALS, nitrógeno sintético, de 30 a 115 kilogramos de nitrógeno, que son las mediciones que tenemos en las chacras, de pergamino y de bragado chivilcoy. Tenemos un ahorro entre 54 y 220 dólares por hectárea. A su vez, tenemos el incremento de rendimiento de los cultivos dentro de la rotación por la mejora del ambiente que hacen estos cultivos de servicio. En la chacra Bragado Chivilcoy tenemos medido un 15% en los maíces tempranos, 20% en los maíces tardíos, 20% en los trigos y 8% en la soja de segunda. Nos da un retorno de la inversión en maíces tempranos del 10 al 30%, en maíces tardíos del 16 al 50%, y dentro de la rotación un incremento del retorno del 22 al 60%. Les voy a mostrar resultados de diferentes lotes de maíz en lotes estabilizados ya el sistema de siembra directa con la intensificación de cultivos de servicio. O sea, más de 5 años de vueltas de cultivo de servicio dentro de la rotación. Este es un lote que cosechado este fin de semana, es el lote que está en la presentación. Se sembró maíz en forma viva sobre cultivo de servicio de trigo coacho con vicia. Ese lote es el que es un lote overo con incidencia de BOST y sin incidencia de BOST, se heló el 23 de diciembre y rendió 106,5 quintales por hectárea, sin aplicación de nitrógeno químico. Un balance positivo de carbono de 300 kilogramos por hectárea y una rentabilidad del 28%. Este es un lote que se cosechó el año pasado, en el mismo cambio, pero en otro lote. Se sembró maíz en forma viva sobre también un cultivo de vicia y centeno. Rindió 130 kilogramos de nitrógeno de quintales por hectárea sin aplicación de nitrógeno químico, con un balance positivo de carbono de 200 kilogramos por hectárea y una rentabilidad del 25%. Porque acá es menor el balance de carbono con un mayor rendimiento de maíz, porque acá el aporte de materia seca del cultivo de servicio fue menor que el de este año. Pero ¿qué pasa en un año niña, ¿no? Porque no siempre nos va a ir bien. Por ahí los números de un año no son buenos. Y acá les voy a mostrar. Esto pasó en un lote, el primer año que sembramos sobre cultivo de servicio vivo. Tuvo un rendimiento muy bueno el cultivo de servicio de materia seca, pero faltó el agua. Y sembramos el maíz tardío ya con el cultivo de servicio muy avanzado. O sea, no lo cortamos. Acá, ¿qué era lo que queríamos probar? Queríamos probar si la sembradora funcionaba sobre estos cultivos ya lignificados y con alto contenido de materia seca. Bueno, no funciona. O sea, la calidad de siembra es muy buena, pero el tema es que se atoran las cadenas, todos los mandos se atoran con el cultivo de servicio y a su vez, lo peor de todo es que consumimos toda el agua que había. El rendimiento fue bajo, pero tuvimos un balance positivo de carbono. ¿Por qué? Por ese gran aporte de carbono que dio el cultivo de servicio, más de 12 toneladas de materia seca, y tuvimos una rentabilidad negativa del 9%. Pero esa rentabilidad negativa del 9% fue de ese año. Si uno, al otro año el trigo rindió muy bien y la soja de segunda también. Entonces el balance
de la rotación fue positiva. Con esto que les quiero decir que no se tiren para atrás y se achiquen cuando las cosas salen mal, que en algún año van a salir mal, de eso seguro, porque esto es agronomía, no es perfecto. Pero bueno, esto no se pierde, esto queda en el suelo, y las mejoras a mediano y largo plazo se van a ver. Como conclusiones, con la agricultura, con la presencia de cobertura viva todo el año, viene mejorando de forma sostenible el contenido orgánico de los primeros centímetros del suelo, hay incremento de la actividad biológica debido a la cantidad de diversidad de raíces, mejora la estructura del suelo y consecuente en la infiltración y la capacidad de retención de agua, disminución de la aplicación de productos fitosanitarios y fertilizantes químicos con la mejora en el impacto ambiental y sobre las comunidades, se controlan las malezas resistentes, hay una disminución de la brecha productiva entre el rendimiento alcanzado y el potencial, se incrementa la rentabilidad del negocio a mediano y largo plazo, aunque en alguna campaña no tengamos el rendimiento esperado, se potencian los beneficios del sistema de siembra directa, y bueno, la agricultura siempre verde es una inversión con alta tasa de retorno creciente a través del tiempo, nos ayuda a evolucionar hacia una agricultura capaz de hacer frente a los nuevos desafíos de sustentabilidad y contribuir a la mitigación del cambio climático. Y tenemos que tener la constancia de no caer ante la falta de resultados inmediatos, ya que a medida que transcurre el tiempo, las mejoras se potencian. Acá teníamos un video también demostrándole un ensayo del año pasado de siembra de vicia sobre cultivo vivo de trigo y vicia, de soja, perdón, arranco de vuelta, de soja de primera sobre cultivo vivo de vicia de trigo, cuando ya estaba en R3, y la estamos cosechando el día de hoy, así que todavía no tengo los resultados. Y esta es una foto del año pasado, con mi padre, que es mi maestro y mentor en esto de la sustentabilidad, del cuidado de los suelos y del ambiente, en un lote de maíz tardío sobre cultivo de servicios sin nitrógeno sintético. Muchas gracias. No sé, Marce, si querés agregar algo. Sí, Bernie, muchísimas gracias. La verdad que me fui anotando cosas a medida que iba hablando y quiero destacar algo que vos lo tomás con mucha naturalidad, pero me parece que hay que reforzarlo, digamos. Hablaste recién de márgenes brutos, por ahí negativos en años extremadamente secos. La pregunta que me hago es, si un año tengo margen bruto negativo, intensificado versus no intensificado, me pregunto si eso es un fracaso, y la verdad que si me llevo a contestar que es un fracaso es porque estoy perdiendo la versión sistémica, esa visión sistémica que vos la tenés muy naturalizada, pero que todos la deberíamos naturalizar, en la cual nosotros en estas intensificaciones lo que estamos haciendo con un margen bruto es solamente medir uno de las tantas cosas que nos da la naturaleza, que es la cosecha de grano. Pero como bien lo dijiste al principio, hay cantidades de servicios ecosistémicos que nos está dando, como captura de carbono, como captura de nitrógeno atmosférico, como mejoras en las condiciones físicas del suelo, condiciones biológicas del suelo, y me está aumentando la salud del suelo. Y yo me pregunto dónde en ese margen bruto entra esa mejor salud del suelo. Entonces me pregunto, ese que vos considerás como un fracaso por un año, yo me permito pensar que no es un fracaso, me permito pensar que es un fracaso económico puntual, pero esa suma de bondades que no entran en un margen bruto me parece que son mucho más que esa pequeña pérdida en el margen bruto. Y si nosotros ya nos vamos a pensar salimos de los cultivos de servicio y pensamos en la siembra directa, y se acuerdan de Mora de Sá cuando nos contaba que la siembra directa tiene una parte, un proceso inicial, una etapa de transición, una etapa de consolidación, y aquella etapa de mantenimiento por encima de los 20 años, es indudable que para esta intensificación sucede exactamente lo mismo. No digo que sean 20 años,
Los trabajos de Andrew lo dicen que en 13, 14, 15 años en nuestro sistema de la pampa húmeda se estabilizan los niveles de materia orgánica. Pero digo, necesitamos tiempo para que esos procesos se vean. Y incurrir en el error de detenernos en una intensificación y diversificación por un margen bruto me parece uno de los grandes errores que podemos llegar a incurrir. Y creo que volviendo a esto que nos comentabas vos, de la parte de nitrógeno, yo me pongo a pensar siempre si este cambio de agricultura que estamos viviendo no nos lleva a cambios de una agricultura vieja a una agricultura nueva, en el cual, por ejemplo, nosotros medíamos el maíz, el nitrógeno, y seguimos hoy intentando medir nitratos, porque entendíamos que los maíces los sembrábamos arriba de barbechos, y esos barbechos no había otra cosa más que materia orgánica en descomposición. Entonces lo que íbamos a medir es el nitrato en momentos de que estábamos después de capacidad de campo, sin lluvias para evitar el exhibiado de ese nitrógeno, medíamos nitrógeno ahí y entendíamos que ese campo nos estaba dando una oferta de nitrógeno como nitrato. Hoy seguimos midiendo nitrato, pero tenemos 10 toneladas, 7 toneladas o 5 toneladas de vicia, por ejemplo, con centeno arriba descomponiéndose y liberando pulsos de nitrógeno. Creo que lo mismo pasa para el fósforo. Hoy fósforo Bray es pensado como en la agricultura vieja, me parece que es la forma de medir fósforo como fósforo disponible. Pero ya ahora tenemos otro fósforo disponible que está en ese tejido vivo, nitrógeno disponible, azufre disponible, zinc disponible, en ese tejido vivo que se va liberando en el ciclo de cultivo, que no tenemos forma de medirlo cuando pinchamos el suelo. Me parece que hay varios replanteos de esta vieja agricultura por esta nueva agricultura, en la cual nos tenemos que empezar a parecer más a nuestros sistemas prístinos, a nuestros sistemas que fueron capturando carbono, con capturar carbono todo el año con la mayor diversidad posible. Totalmente de acuerdo, Marce. En esa área también, ese maíz de este año temprano mostró un poco eso, ¿no? Nos mostró que así todo no podamos acumular un volumen de materia seca que nos parezca necesario para no aplicar nitrógeno, sirve igual. Y cuando hicimos la medición de nitrógeno de nitratos en B6, como en un cultivo normal, el maíz sin cultivo de servicio era muy bajo el nivel de nitratos. Inclusive sale ahora el lugar donde hice, digamos, el ASP viejo, estaba para aplicar nitrógeno, y vos lo veías al maíz impecable, amén de la helada, ¿no? Bueno, y resultó en esto. Todo esto va a redundar, por supuesto, en ser más sustentables en el plano ambiental, que es lo que todos estamos buscando, ¿no? Tener mejores suelos con menos contaminación. Y ser rentables económicamente. Bueno, si les parece, arrancamos la serie de preguntas. Las voy a ir haciendo por orden que me las fueron mencionando. Primero hay dos preguntas de Andrés García Arena. Para Bernardo, ¿qué diferencia ves entre la siembra aérea y siembra con altina en una soja? Si están hechas con buena calidad las dos, ninguna. El año pasado hubo algunas siembras con altina o semillaltina que acá en la zona no salieron bien, pero no era un problema de la altina, sino era un problema de calibración. Y con el avión lo mismo. Si el avión no está bien calibrado con respecto al ancho, pero si las dos están hechas con buena calidad o con la calidad adecuada, no veo la diferencia.
Lo que sí tenemos que tener la precaución de que el ancho de la altina o simil sea el mismo ancho del pulverizador para no hacer huella en las hojas de segunda, si es que va a maíz. Si se siembra sobre maíz, no habría problema. A su vez, también los aviadores dicen, los pilotos dicen que el efecto vórtice ayuda. Eso no lo tengo medido, pero puede ser que sea así también. Lo que sí remarco, y vuelvo a remarcar, que la calidad siempre la hace la persona que va arriba, siempre. Podemos no tener el mejor implemento, pero si hacemos las cosas bien, con el mayor empeño posible y la mayor calidad posible, van a salir bien las cosas. Perfecto. Y la segunda pregunta es, si tuvieran que elegir por problemas presupuestarios entre fertilizar con nitrógeno o con fósforo un centeno de cobertura, ¿con qué fertilizarían? Suelos de 10 partes por millón de fósforo. Esa para Marce. Bueno, a ver, si tengo que elegir es indudable, a ver, es indudable que la mayor deficiencia en gramíneas es nitrógeno, eso es así, y es muy grande la deficiencia, más pensando que cuando uno piensa en un centeno, en esta intensificación, mayormente lo hace como antecesor soja y post maíz, digamos, ¿no? Que es esa ventana en el cual entra el centeno. No digo que sea siempre, pero digo que es la mayor cantidad de centenos que uno ve sembrado, lo ve sembrado sobre el maíz. Un maíz con una relación carbono-nitrógeno alta, con una cantidad de carbonos muy grande, entonces hay una inmovilización de nitrógeno. Entonces es indudable que el principal hambre que tiene ese cultivo que va a tener es el nitrógeno. Como siempre, en la ley del mínimo, en algún momento se hará un plató, en esa que debo la respuesta porque no la sé, pero se hará un plató por una deficiencia de fósforo. Pero es indudable que la deficiencia más grande, el hambre más grande de ese cultivo va a ser nitrógeno si es arriba del maíz. Así que bueno, no sé si respondí, pero indudablemente es nitrógeno hasta no sé cuándo. Perfecto, Marce. Santiago Vila Sánchez dice, quería preguntarle acerca de la siembra verde, si se hacen análisis de disponibilidad de agua y cómo se estima la competencia que tendrá el cultivo de servicio aún vivo con el maíz emergiendo. Sí, se hacen análisis de agua y con respecto a la segunda, ¿me la podés volver a repetir, Franco, la segunda? Sí, dice, ¿y cómo se estima la competencia que tendrá el cultivo de servicio aún vivo con el maíz emergiendo? En el caso mío, yo, por ejemplo, en un maíz temprano, no lo estimamos, lo dejamos ¿por qué en el maíz temprano? Porque no hay problemas de acumulación de humedad en esta zona, por ejemplo, en la media de los años, salvo que sea una niña muy violenta, y para que este cultivo nos aporte más materia seca y por ende más nutrientes, más nitrógeno en el caso del maíz y el resto del pool de nutrientes que aporta. En el caso de los maíces tardíos, lo cortamos antes de los años, salvo que sea un año niño, para acumular humedad y controlar las malezas, por supuesto. No sé si la respondí bien o más o menos. No, se entiende, Bernie, gracias. Después pregunta Rosa de Nazaret Patiño, ¿cómo ven la posibilidad de hacer cultivo de servicios en el norte de Córdoba? No sé si alguno de los dos tiene experiencias en esa zona. A ver, yo no sé, Bernie, vos, si no contesto yo desde la guitarra. No, la verdad que en el caso mío no tengo ensayos en Córdoba, pero es indudable que la naturaleza funciona más o menos de la misma manera en el mundo. Lo que sí cambia es un tema térmico, cuando uno nos vamos de norte a sur
y cambia, en el caso nuestro, un tema hídrico de agua cuando nosotros nos paramos dentro de las isoietas. Entonces es indudable que las intensificaciones son distintas y las herramientas son distintas, pero para mejorar salud del suelo y capturando carbono, porque digo, captura carbono como elemento principal, pero cuando hablamos de carbono es nitrógeno, fósforo y más elementos, es indudable que para mejorar salud del suelo hay que capturar carbono, y para capturar carbono hay que aumentar intensidad, y para no simplificar los sistemas y que por algún lado nos terminen explotando como una olla a presión, pero en esa simplificación tenemos que agregar diversidad. Entonces, esos parámetros me parece que son, y falta el tema tiempo, es indudable que para que esos sistemas se expresen, mientras mayor es la cantidad de tiempo, como nos contaba Yuka en los sistemas de siembra directa, como cuenta Adrián Andriulo en el INTA Pergamino, en estas intensificaciones, en esta captura de carbono, se necesita tiempo, y esos beneficios son acumulados. Esos tres pilares están. Lo que hay que entender en cada una de las zonas, norte-sur, este-oeste, es cuál es la mejor combinación, pero me parece que la respuesta es sí, ¿no? Intensificación y diversificación y siembra directa como tres pilares, y dando tiempo como transversal a todas estas cosas, dando tiempo para que eso se exprese, es indudable que es el camino. Buenísimo, Marcel. Otra pregunta de Ramiro Ilia. Dice, Bernardo, ¿podés comentarnos un poco de siembra aérea de vicia sobre soja? Momento de siembra de la vicia, densidad, resultados obtenidos, si logró nodular bien. Sí, ahí utilizamos doble inoculación con respecto a la fecha de siembra lo más temprano posible. Empezamos sembrando 20 kilos y ya bajamos a 18. Y ¿cómo se llama? El stand de siembra es el mismo que con una siembra terrestre con menos densidad, ¿no? Con una siembra terrestre con 10 a 12 kilos, estamos en el mismo stand de plantas que con 18 en forma aérea. Tenemos que tener la previsibilidad de que va a llover después de esa siembra, por supuesto. Si nosotros hay un pronóstico de niña, no lo recomiendo. Recomiendo tener la flexibilidad de pasarse a sembradora. Para mí es lo óptimo dentro de lo posible, siempre que nos acompañe el clima. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener raíces vivas y los cultivos vivos, ¿no? En el caso de no poderlo, tener esa flexibilidad. Pero funciona muy bien, así que no, totalmente recomendable. Bárbaro, Berni. Acá, bueno, Joaquín Martínez dice, muy buena la charla. Pregunta si evaluaron parámetros edáficos, físicos, como densidad aparente, infiltración, etc. Sí, en ambas charlas. Y Marce, vos ahí tenés más información además que eso. Sí, está todo medido y va a estar en el trabajo, ya está presentado en el trabajo final, pero quiero hacer una salvedad en esta revolución de cambio en la que estamos viviendo. Creo que también hay un cambio de paradigma. Veíamos la agricultura siempre como una agricultura de base química, en la cual necesitábamos fósforo, le poníamos fósforo, necesitábamos nitrógeno, le poníamos urea. Después empezamos a verlo como parte física porque empecemos a entender eficiencia de agua, y hoy ya empezamos a ver otra cosa que es biología de suelo, y me parece que ese cambio de paradigma, porque la biología de suelo no la considerábamos, y la biología de suelo empieza a ser, creo que nada que sucede en el suelo no depende de la biología de suelo. Cuando uno piensa en procesos químicos, hay procesos inorgánicos y procesos biológicos. Pero los procesos biológicos son muy fuertes y hay una gran cantidad de nutrientes. La mayoría de los nutrientes pasan por esos organismos vivos. Entonces, es indudable que mientras más actividad biológica, más tenga, y ahora respondo a la parte física, lo mismo sucede en la parte física. En la parte física, mientras
más capturamos carbono, más individuos hay trabajando y generando galerías, mejores son las condiciones físicas del suelo. Si nosotros, el primer tema era con nosotros medíamos densidad aparente en la chacra, era lo que menos respondía a densidad aparente. Ahora la pregunta es, ¿esa densidad aparente no varía? ¿O yo le estoy dando poco tiempo para que se me exprese la variación de esa densidad aparente y la estoy tratando de medir en 6 años? A lo mejor son 10, a lo mejor son 15, pero es indudable que tengo una mejora física muy grande, tengo la porosidad del suelo hay que darla de alguna manera, ¿no? Antes la dábamos con un disco o con un arado, hoy la tenemos que empezar a dar con muchísima cantidad de raíces, dándole de comer a muchísimos bichitos que andan dando vuelta por ahí, generando galerías con mucílagos, poros muy estables, que nos hacen que nos aumente la eficiencia de uso de agua. Entonces es indudable que las condiciones físicas cambiaron, están los resultados de la chacra para mostrar, no densidad aparente que veo ahí como el principal, como el que siempre nosotros necesitamos medir y necesitamos cuantificarlo, pero no densidad aparente. Pero me da la sensación que densidad aparente es un tema de necesidad de tiempo para que esa densidad aparente cambie. Necesitamos tiempo para que todos esos bichitos pasen por sus tractos digestivos, limo y otras cosas, y después larguen conglomerados de materia orgánica que hacen que esa materia orgánica ya no se acomode tan fácil y no tenga un problema de densificación como por ejemplo una capa laminar. Bueno, gracias Marce. Acá hay una pregunta de Eric Donet, que estimo que es para Bernardo. Dice, en el caso del año Niña, que tuvo una rentabilidad negativa, ¿la misma se podría haber atenuado si en lugar de dejar el cultivo vivo se hubiese rolado? Sí, sí, como yo expliqué ahí, nosotros lo que quisimos ver ahí fue el tema del funcionamiento de la sembradora y sobre el cultivo vivo, y bueno, por eso chocamos ahí. Pero en esos años hay que adelantar, ya sea con un rolo o con un pulverizador, corte del cultivo de servicio para que pueda acumular agua para poder tener un rendimiento adecuado. Lo hemos hecho y ha funcionado bien, y es la forma de poder tener una renta positiva. Al margen, y vuelvo a insistir con esto, de que por más que nos vaya mal económicamente un año, todo lo bueno que aporta ese cultivo de servicio va a quedar en el suelo y va a potenciar el cultivo de cosecha o los cultivos de cosecha del año subsiguiente y de los años subsiguientes. Podemos tener renta negativa económica, pero no renta sustentable negativa, digamos, de todo ese tiempo. Bárbaro. Pregunta José Luis Orcín, ¿cómo vieron el desarrollo de la vicia post corte de la cosechadora en soja? Mira, uno se asusta porque con la cosechadora nueva ve todo tapado cuando cosechas, pero a la semana ya está toda la vicia fuera. O sea, nosotros tenemos experiencia de 3 años haciendo esto, y los 3 años mismo infarto te agarra, ¿no? Toda la vicia tapada, que la veías preciosa, bueno, después sale y se recupera, y le cuento una experiencia con respecto al año pasado. El año pasado me pegaron un lote muy tarde, y tuve que hacer con soja de primera pegado a un lote de soja de segunda. Se sembraron los dos en la misma fecha, forma aérea, se cosechó antes la soja de primera y después la de segunda. Hasta 20 días antes de la siembra del maíz, el desarrollo de la vicia sobre la soja primera era mucho mayor porque la había cortado antes y casi no la había dañado, y la otra la había dañado, ¿no? El rendimiento de materia seca fue exactamente el mismo de los dos. Así que yo no me asustaría con eso. Perfecto, Bernie. Acá pregunta María José Fabricius, dice, ¿cuál es hasta ahora la mezcla de cultivo de servicio que mostró mayor recuperación de suelos
y además mostró mayor cantidad de rendimientos en el campo que trabajó Bernardo? La mezcla triple. La mezcla de crucíferas con leguminosas y gramíneas es la que aporta el mayor rendimiento y mejora de los suelos. El tema es el tema operativo. En Estados Unidos te venden la bolsa o el Big Bag ya con la mezcla hecha. A la mezcla tiene que hacer uno. Con el tema de siembras aéreas, si uno no tiene el mismo peso de 1000 de todas las semillas, no se hace un buen trabajo. Yo no lo recomiendo. Lo tiene que hacer con sembradora, y para eso tenés que hacer la mezcla previa, a menos que tengas una sembradora con 3 cajones. Y a su vez, si haces mezclas de diferentes especies de diferentes familias, o sea, más de 3, como hicimos nosotros un año, tenés que hacer la mezcla física vos. Así que eso es la complejidad que yo le veo. Se va a ir simplificando a medida que pase el tiempo, eso seguro. Un solo semillero vende mezclas, pero no mezclas todavía con crucíferas. Semillero de Junín, si mal no recuerdo. Bueno, vamos haciendo las últimas porque ya estamos con el tiempo cumplido. Christian Klein pregunta si tienen medido el nitrógeno que genera la vicia cortando el ciclo comienzo de floración por cuidar el agua. Sí, no sé si no voy yo. Como vos quieras, Gaby, como te sientes cómodo. Si querés primero, después voy yo. Dale. A ver, como dato, primero falta información de sus aportes de nitrógeno. Es indudable que tenemos que llegar lo más avanzado posible. Esto creo que debe ir como aporte de nitrógeno para siembra de maíces tardíos, en los cuales tenemos la máxima expresión de kilo en materia seca, o ese aumento de la tasa de crecimiento de la vicia y esa mayor fijación ahí en floración. Entonces, varios puntos. El primero, con el tema de humedad, la red de cultivo de servicio de Andrés María nos dice que la verdad que en la medición de agua útil en B4 es, o sea, ya con el cultivo implantado, después de recuperación con lluvias, es mayor la cantidad de agua útil en lugares con vicia que en barbechos. Y eso tiene una lógica en esta eficiencia de uso de agua. Pensemos que esa vicia lo que hace es una ruptura de esa pérdida capilar de agua. Es muy grande la pérdida nosotros vemos como que todo milímetro que entra al suelo creemos que no se percola y creemos que se queda ahí a expensas que nosotros lo saquemos por un cultivo y que de la única forma que se da es por un cultivo y por una maleza. Y la verdad que no es así. La verdad que mucha de esa agua se va por capilaridad, y no es casualidad que cuando hay vicia rompiendo esa capilaridad, las pérdidas de agua son mucho menores, y eso hace que en estas mediciones, en años normales, con recuperación del perfil, obviamente uno es eficiente en el uso de los recursos cuando tiene el recurso. En años extremadamente secos no hay con qué ser eficiente, eso es indudable. Pero ese es el primer punto que quiero poner en claro. O sea, yo la verdad que pensando en maíces tardíos, en febreros que en esta zona, y siempre hablo de mi zona, tenemos una recuperación del perfil en diciembre y en febrero, a pesar de que enero es seco. Es difícil tener en maíces tardíos una diferencia de rinde con distintos secados. O sea que yo no sé si iría a un ahorro de humedad pensando en maíces tardíos. Con respecto al nitrógeno, es indudable que mientras más tarde, como decíamos recién, cortamos el ciclo del cultivo, mayor cantidad de carbono y mayor cantidad de nitrógeno vamos a tener. Eso es seguro. Lo que tenemos que terminar de entender, me da la sensación, nosotros tenemos todo pensado siempre, queremos simplificar, y la verdad que acá el principal, lo que nos queda, me parece, como respuesta, y uno de los temas a debatir este año en la regional Pergamino, es que uno de los ensayos que hay propuesto es empezar a secar cultivos en distintos momentos, vicias en distintos momentos, porque nosotros lo que tenemos que lograr ya no es una cantidad X de nitrógeno para que nos entre en un Excel, sino que tenemos que tratar de
poner la mayor demanda del cultivo de nitrógeno en febrero, ahí tener la mayor liberación de kilos de nitrógeno. Y eso lo traigo porque en realidad uno puede decir, bueno, yo tengo 7 toneladas de materia seca de vicia, la verdad que la sembré muy temprano y esos 7 toneladas de materia seca de vicia la tuve en julio, ¿no? Suponemos, vamos a poner un caso hipotético para... Entonces, maté en julio y es indudable que cuando empiece la temperatura voy a tener un pico de nitrógeno y ese pico de nitrógeno va a estar desfasado del pico de demanda de nitrógeno del cultivo que es en febrero. Entonces, ¿gané agua? Sí, gané agua, pero el nitrógeno lo obtuve, sí, lo obtuve porque tuve materia seca, pero lo tuve muchísimo antes y se descompuso y el pico de nitrógeno estuvo desfasado. Lo mismo si me voy a, supongan que podemos matarlo, sembrar el 15 de diciembre y matar la vicia el 15 de diciembre, que se puede hacer tranquilamente, rolarlo, y a lo mejor el pico de demanda de nitrógeno es en febrero y la mayor oferta de nitrógeno por descomposición es en marzo, llegué tarde. Entonces me parece que es uno de los puntos, ya dejar de entender kilos de nitrógeno porque siempre ponemos kilos de nitrógeno porque lo queremos comparar indudablemente con kilo de urea. Y son 2 nitrógenos distintos, aunque la tabla periódica nos diga que hay uno solo, indudablemente son 2 ciclos distintos, 2 nitrógenos distintos en el suelo. Trabajan total y absolutamente distintos. Entonces, me parece que tenemos que dejar de pensar en kilos, sino de cantidad de kilos de materia seca y momento de secado para poder mantener los 2 picos, oferta y demanda de nitrógeno en el mismo momento. Gracias, Marce. Bueno, la verdad que hay un montón de preguntas. Bueno, propongo hacer las últimas 3 y vamos cerrando. Pregunta Leandro Mutuberría, dice, ¿en qué tipo de ambiente se ven mejores resultados? ¿En suelos someros, lomas serranas, zona Tandil o en suelos más profundos? En el caso específicamente de esta chacra, tanto en suelos profundos como en suelos con limitaciones, y en argidoles y en aplodoles, los resultados son positivos. O sea, siempre hay una mejora física biológica que ayuda a incrementar los rendimientos de los cultivos de cosecha. Gracias, Bernie. Lisandro Josué Pitaluga dice que es de Victoria, Entre Ríos. Dice, la primera semana de abril sembré centeno sobre rastrojo de maíz temprano que van a soja en noviembre. Pregunta, ¿qué llegó con centeno demasiado pasado al momento de quemado? No sé, Bernie, voy yo. Yo te cedo a vos. A ver, lo primero, acá hay varios puntos. Primero, cuando uno habla, como con cualquier cultivo de grano, el cultivo de servicio también uno tiene que pensar de la misma manera que un cultivo de grano. Cosecha otra cosa, no cosecha grano, pero indudablemente cosechamos otros servicios. Entonces, digo, hay distintos ciclos, distintas variedades. Es indudable que si uno puso Fausto, va a tener un comportamiento totalmente distinto, que es un ciclo más corto, con un Don Enrique, que es un comportamiento más largo. Pero es indudable que cada caso hay que analizarlo. Para que se den una idea, nosotros, en nuestra zona de vuelta en Pergamino, que es la siembra de cultivos de ciclo largo, terminan no panejando en septiembre, terminan yendo mucho más allá y por ende terminamos no pudiendo rolarlo. Una de las condiciones que lo charlamos anteriormente es, para poder rolar ese cultivo de servicio tiene que estar bien logrado, con cantidad de plantas por metro cuadrado, como para que se pueda rolar, tiene que estar panojado y tiene que estar fertilizado para que el rolo funcione. Entonces, nosotros como necesitamos rolarlo, porque nosotros al rolarlo lo que hacemos es una distribución mucho más pareja en el suelo, y eso nos hace que esa distribución pareja nos evite haya menos entrada de luz, menos pérdida por evaporación de agua, menos problemas de maleza, etcétera, etcétera. Entonces, pensamos en ciclos cortos, llámese Fausto, llámese Hué, para poder rolarlos y que nosotros ahí por el 20 y pico de septiembre esos centenos estén panojados.
eso es nuestra zona, de vuelta, creo que hay que empezar a entender cada zona con cada cultivo, con cada fecha de siembra y con cada variedad. Ya como todo, mientras más nos metemos adentro, más diferencia hay entre materiales y más podemos detectar. Yo creo, tendría que ver qué variedad es y qué ciclo es, pero creo que lo que máximo te puede pasar es que en caña y CTL, lo más raro que te puede llegar a pasar, digamos. Pero eso va a depender del ciclo y de la fecha de siembra. Gracias, Marce. Pregunta Augusto Benditi, ¿en qué momento fenológico de la vicia pasaría el rolo o el desecado? Sí, si es para maíz tardío, y si tengo el agua, la trataría de hacer llegar a un 60% de floración aproximadamente, o a una acumulación de materia seca de llegando a 5 toneladas. 5 toneladas es donde el Herbáceo Piñeiro tiene medida la mayor acumulación de nitrógeno. Si el agua sobra, me estiraría. No sé, Marce. Sí, totalmente de acuerdo, Bernie, es un poco lo que comentaba recién con respecto a esos dos picos de demanda y oferta. Yo creo que indudablemente lo que necesitamos es capturar la mayor cantidad de carbono y la mayor cantidad de nitrógeno y tener la mayor cobertura de suelo y la mayor competencia. Pensemos que si más nos podemos acercar a la siembra, más residualidad, y acá vamos a hablar con los cultivos de servicio como un herbicida, más residualidad vamos a tener en el control de maleza. Mientras más temprano lo matamos, antes empieza la descomposición, antes empieza la liberación de nutrientes. Estamos hablando de nitrógeno porque es lo que nos atañe, pero de todos los nutrientes. Y antes empieza a quedar el suelo desnudo y podemos tener emergencias de malezas. Es indudable que, de vuelta, mientras más me acerque a la siembra, mejor. No puedo dar la respuesta hoy porque me parece que nos faltan datos. Nosotros tenemos medido lo mismo, esas 5 toneladas de materia seca como la necesaria para cumplir la necesidad de nitrógeno, suplir la necesidad de nitrógeno de un maíz tardío de 72.000 plantas, 70.000 plantas. Digo esto porque en realidad hay una tendencia nueva de aumentar la densidad de plantas, y si aumento la densidad de plantas, aumento la cantidad de gente que viene a comer a casa. Es indudable que tengo que poner más asado. Es indudable que el nitrógeno no sé si va a faltar, o creo que va a faltar, pero estamos hablando en condiciones normales, en 70.000 plantas como un maíz de segunda, ese es el nitrógeno, esas 5 toneladas. Ahora nos queda de vuelta para entender si es más o menos toneladas de nitrógeno de acuerdo de materia seca de acuerdo a esa descomposición. Creo que nos falta dato, creo que nos falta información, creo que nos falta ensayo, y es en lo que estamos trabajando. Ojalá dentro de 2 años o 3 años se los podamos dar. Hoy nos falta información. Hoy la información que tenemos, coincido absolutamente con Bernardo, aunque me da sabor a poco, 5 toneladas de materia seca para suplir un maíz. Siempre pensando en nitrógeno, ¿no es cierto? Perfecto, Marce. Bueno, hacemos la última pregunta. Joaquín Martínez dice, ¿cuál de las mezclas controló mejor malezas? Si es que lo tienen medido. Sí, en el caso nuestro, cuanto más compleja es la mezcla, mejor controla las malezas. Sí, directamente proporcional. Y cuanto más materia seca, de acumulación de materia seca, como decía Marce, potencia, vos tenés, es más compleja, tenés más acumulación de materia seca y mayor control de malezas. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario final, Bernardo, Marcelo, si no ya vamos cerrando. De mi parte, agradecer muchísimo a la gente que se quedó hasta el final y nada, dejar el aviso parroquial de que tenemos que dejar de pensar en ese margen anual de $2 más o $2 menos. Me parece que tenemos que empezar a pensar distinto, con una idea mucho más sistémica, y pensar en salud de suelo. Y cuando pensamos en salud de suelo, pensar en que la sustentabilidad no solamente es económica,
sino que es ambiental y social. Y digo esto entendiendo que somos usuarios de una pequeña, pero muy pequeña porción de la historia de los lotes en los que estamos trabajando. Pensemos que nuestra vida útil como agrónomos puede ser 30 años, en miles y miles de años de la evolución de esos suelos. O sea, lo que estamos haciendo es, no solamente estamos produciendo para ganar plata hoy, sino que estamos tratando de mantener un recurso y dejarle a nuestra próxima generación un recurso mucho mejor del que recibimos. Me parece que ese es el desafío hoy como productores de APRESID, es ese legado que tenemos que dejar, no solamente información, que es lo que siempre pregona APRESID, sino de agarrar lotes y devolverlos con mucha mejor salud cero de la que lo recibimos. Bueno, Bernie, ¿algo para comentar como comentario final? Solamente agradecer a ustedes por la invitación y a todos los oyentes por su participación y sus consultas y también afirmar todo lo que dijo Marce, ¿no? De esa manera vamos a poder ayudar a mitigar el cambio climático y poder seguir renovando la licencia social para producir alimentos, fibras y energía. Muchas gracias a todos. Bueno, terminamos acá. Agradecerles a todos nuevamente por sumarse a la charla. Muchas gracias a Bernardo y Marcelo por venir a compartir sus conocimientos y experiencias con todos nosotros. Así que bueno, gracias. Nos estaremos encontrando en la próxima charla. Y bueno, que tengan todo buen día. Saludos.